¿Quién jugó al baloncesto alguna vez en su vida? Que levante el brazo. Tú también, Dani. Tía. Por ahí también. Por ahí. ¿Y qué tiene que ver el baloncesto con el mundo del trabajo? ¿Y qué tiene que ver con la calidad? ¿Y qué tiene que ver con nuestro día a día? ¿Y qué tiene que ver con la motivación? ¿Y qué tiene que ver con el equipo? Tiene todo que ver. Si alguien ha jugado en algún juego de equipo, sabe que lo peor que le podía pasar era quedarse en el banquillo. Quedarse en el banquillo se sufría. Se quería participar, se quería jugar. En el mundo del trabajo no pasa siempre así. No pasa siempre así. Y este es el tema de la motivación. Muchas personas me dicen, José María, tienes que venir a mi empresa para motivar a la gente. Digo, llama a tu tía Enriqueta. Lo que hay que hacer en la empresa no es motivar. Lo que hay que hacer es no desmotivar. Pero bueno, y no es lo mismo, no es lo mismo. Y vamos a hablar de todo esto, y vamos a hablar de motivación, y vamos a hablar de confianza, vamos a hablar de liderazgo, y vamos a hablar de calidad.